yo les comento aquí una parte importante. Yo recuerdo que cuando teníamos este tipo de compromisos, cuando estábamos trabajando en un organismo, yo tenía el cargo de director general y me gustaba cuando teníamos ese tipo de actividades con el cliente, de comunicación, precisamente cumpliendo con el 8.2 y en particular en este párrafo, me gustaba siempre rodearme de un equipo de trabajo de la parte administrativa y operativa para poder tener esa certeza de lo que podíamos cumplir. Entonces, en algunas reuniones con algunos clientes que nos solicitaban el desarrollo de auditorías, me presentaba y siempre llevaba a mi equipo, llevaba el equipo operativo, la parte técnica, llevaba el equipo de cotizaciones y llevaba el equipo de programación. ¿Con qué intención? Si en ese momento el cliente nos decía, necesito una auditoría para tal empresa en tal lugar con tal alcance. En este momento el área de cotización decía, bueno, básicamente estamos hablando de, normalmente se maneja un idioma de cuando son auditorías de días auditor, cuántas veces, cuántos días vas a requerir un auditor que vaya a tu organización. Y ya nos y hacíamos cuentas y decíamos, pues son alrededor de 20 días auditor. Ok, o sea, 20, 20 veces que un auditor tendría que ir a las instalaciones, por citarlo de una manera. Entonces la de cotización ya calculaba todo eso y decía, este es el dato que tenemos. Ok. Ahora el cliente nos decía, sí, pero necesito que no sea un auditor que vaya a 20 días, si necesito que toda la auditoría se haga en una semana. Entonces eso de 20 días se acotaba a 5 días. Por lo tanto, para respetar los días que se habían cotizado, decíamos 5 días. Entonces, para llegar a los 20, necesitamos que 4 auditores estén diarios. 5 días con 4 auditores diarios son los 20 días que se habían cotizado. Entonces, la de logística empezaba a ver y ya empezamos a platicar con el cliente. ¿Y qué fecha le sugieren? Ah, pues me gustaría el siguiente mes, en tal fecha, tal semana. Entonces, la de logística que estaba al lado mío también empezaba a checar qué programación tenía con los auditores y ver que cumplieran el perfil para ir a esa empresa. Entonces empezaba a ver y decía, esta semana sí tengo desocupado a este auditor, esta semana sí lo tengo, esta semana sí, esta semana no tengo desocupado a este auditor. Entonces ya en conjunto con la parte operativa empezaban a ver algunos posibles ajustes para contar con el número de personal auditor que estuviera en la organización para cumplir este compromiso que estábamos llevando en ese momento. Entonces podría decir, sí, ¿saben qué? O en algún momento sugerir, oiga, de esta semana a tal, no le parecería, de esta semana a tal, tengo la disponibilidad de los 2 días. Ah, ok, de acuerdo, no nos afecta, no. Entonces era la comunicación con el cliente, sí, sin ningún problema, me parece bien. Esta semana después, con toda seguridad, le podemos proveer de los 20 días auditor. Decía, y ahora ya venía la parte otra vez en que el cliente decía, es que necesito que la auditoría sea con tales características, que sea en tales plantas, que sea en tal lugar, que se maneje todo esto, que se consideren estos elementos técnicos, en donde la parte operativa que también me acompañaba iba tomando nota, iba indicando adelante, todo va bien, si se puede, tenemos auditores con esta naturaleza, con esta exigencia, que pueden desplazarse, que se pueden mover, debemos de contar con el equipo de seguridad, tal, tal, tal. Entonces, parte de ese tipo de reuniones que se manejaban como parte de la comunicación con el cliente, nos llevaba precisamente a que a través de las partes o funciones del organismo, podíamos nosotros garantizar lo que nos dice aquí en este punto. La organización debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente. Ahorita vamos a ver algunos puntos que nos incluye, pero a lo que voy en este sentido es darles a conocer a ustedes como parte de la experiencia que más allá de que el área de ventas, producción o mantenimiento sean áreas que estén aisladas, así como cualquier otras áreas que estén involucradas en un proceso, es importante que tengan ese enfoque para poder suministrar los productos y servicios al cliente en los tiempos y la forma como se estén acordando. Si en este momento yo a lo mejor hubiera ido y por ver los montos y las cantidades, a mí me interesaba mucho que se cerrara el trato. A lo mejor hubiera dicho, sí, cuente con él, pero a lo mejor al pasar esta orden, este compromiso a las demás áreas de apoyo, hubieran dicho, es que no los tengo los auditores, es que no podíamos, y tendríamos que hacer una serie de cambios que también pudieran afectar a la programación de otros clientes que dejaríamos o que cambiaríamos y no por eso tenemos que nosotros que afectar a los demás. Tenemos que buscar la capacidad
que nosotros podemos tener y saber si nos podemos comprometer. Es ahí donde es importante y nosotros no salíamos de esa reunión para la comunicación con este cliente de decir si lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Sí, yo veía a mi equipo, les pedía incluso hasta unos minutos para que nos permitieran platicar en privado, ya nosotros platicamos, ¿cómo ven? ¿Se puede? ¿Sí se da o no se da? Sí, adelante, adelante. Casi todos esperando así como que se puede. Y ya que yo tenía la aprobación de mi equipo, decía, adelante, podemos llevar y nos podemos comprometer al servicio que usted nos está requiriendo. Entonces vamos a proceder, vamos a hacer la firma del contrato y todo el esquema que se maneja. Es así como lo podíamos manejar. En una organización, en cualquier tipo de situación que se dé y cualquier tipo de organización, es importante que podamos analizar internamente que se pudiera dar, que se cuenten con todos los elementos para que nos podamos comprometer. Porque les comento que en ese tipo de actividades, si nosotros nos retrasábamos un día en una actividad o la reprogramábamos, a lo mejor el cliente me decía, bueno, la voy a aceptar, pero ese día de reprogramación para nosotros era una penalización y del monto del servicio se nos descontaría un porcentaje por cada día de retraso. Entonces, ¿se imaginan ustedes que cada día de retraso para nosotros era mermar nuestra utilidad del servicio? Y aunque pudiéramos cumplir si nos vamos retrasando, pues básicamente, como se dice coloquialmente, saldríamos tablas de un servicio. Entonces, ¿cuál es la intención? No solamente proveer el servicio o el producto que nos está solicitando, sino asegurar que con la capacidad podemos obtener ese beneficio, porque a fin de cuentas, en toda organización que implemente un sistema de gestión de calidad, no vamos a hacer a un lado el concepto de negocio. Es un negocio. Vamos a trabajar y estamos trabajando por algo. Entonces, el sistema debe de ayudar. Y si no está haciendo esa utilidad, tengamos que hacer esos ajustes correspondientes para saber qué es lo que se está presentando. Entonces, esto nos pide en este párrafo y vamos a ver lo que nos dice ahora sí. Dentro de este compromiso nos dice, para incluir los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. Aquí lo que habíamos dicho, ok, ¿cuáles son los requisitos especificados por el cliente? En este ejemplo nos decía, vas a hacer una auditoría en tal lugar, van a ser tantos días, van a ser tantas plantas, van a hacer todo esto. Deben de ser, obviamente nosotros teníamos el compromiso de mandar gente que cumpliera con el perfil. Si iba a una zona, por decir, una empresa grande como un Pemex, teníamos nosotros que saber cuál era el perfil de esos auditores, que tenían que contar con cierto equipo de seguridad, con cierta experiencia, con conocimiento y la calificación correspondiente para las auditorías, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y posteriores a la misma. Cuando es algún producto, este era un servicio de auditoría, pero cuando es algún producto, identificar lo que veíamos ahorita en unos puntos anteriores, cuando es parte de las actividades de entrega y posteriores a la misma. ¿Cuándo aplica? Cuando se entrega el producto y posteriores a la misma, o sea, cuando hay servicios o requisitos que entregas algún producto, por decir, y tienes que darle seguimiento, ya sea por algunas actualizaciones, por algún mantenimiento, por un servicio adicional que tú ya acordaste con el cliente y que está especificado dentro de los requisitos. A eso se refiere para las actividades de entrega. ¿Dónde lo vas a entregar? ¿Va a venir por él? ¿Tú lo vas a entregar? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué lugar? ¿Bajo qué características? Y posteriores a la misma. Ya que lo entregas, hay un servicio postventa que le vas a dar mantenimiento, actualizaciones, todo aquello que te permita de alguna manera asegurar que el producto va a tener aquellas condiciones para las que fue adquirido por parte del cliente. También te pide que que incluya los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado previsto cuando sea conocido. ¿A qué se refiere? En ocasiones el cliente te pide algo, algún producto. Sin embargo, no te pide algo adicional el cliente, pero son necesarios para el uso especificado o previsto de ese producto. Ejemplo, nosotros cuando conoces, les voy a dar un ejemplo, como qué podría ser. Por decir, cuando nosotros elaborábamos etiquetas, empezábamos a entregar etiquetas y era un punto donde nosotros le preguntábamos al cliente, oiga, ¿y para qué uso necesita esta etiqueta? Es que esta etiqueta la voy a poner en los tenis. Ok. O esta etiqueta la voy a poner adentro de la camisa. Entonces, cuando nosotros entendíamos eso y veíamos lo que nos estaba pidiendo, de pronto había tejidos que eran muy duros, muy ásperos. Y ustedes no me dejarán mentir, o son etiquetas
que normalmente hay etiquetas que cuando compras una prenda lo primero que le quitas es la etiqueta, precisamente porque las condiciones de la etiqueta o te incomodan o te estén molestando o no son prácticas para el uso que tú tengas de alguna prenda. O de pronto en los tenis la poníamos y de pronto sabíamos que teníamos que usar algún tipo de hilo con ciertas características de resistencia. O cuando era de manera interna, cuando la etiqueta no se veía, le decíamos al cliente, pues le aconsejamos o le recomendamos que haga etiqueta de muy práctica, que no le invierta mucho, a diferencia de otras, porque esa etiqueta por lo general se le retira o no va a ser muy vista por el personal. A diferencia de algunas etiquetas que sí van incluso sobre la prenda y que es la identificación y que incluso hasta el tacto son muy, sí, tiene características muy agradables y son muy reconocidas por la marca que las usa. A eso se refiere aquí cuando dice que son los requisitos especificados por el cliente, pero necesarios para el uso especificado por visto o previsto, perdón, cuando sea conocido. Si lo conoces, puedes hacer algunas recomendaciones, algún esquema de lo que pudiera utilizar para el cliente y decirle, ¿no? Incluso hasta yo como voy con mis ejemplos burdos, cuando vas a comprar algo, carne, por decir, te dicen, ¿para qué la va a preparar? Ah, no, guárdela y almacénela y déjela en tal lugar tanto tiempo y déjela marinada o no sé, y ya te van dando indicaciones, ya después de que el cliente ya te puso atención en esto, ¿no? Te dice, ¿qué va a preparar esto? Ah, no, pues le recomiendo que le ponga más huesito y todo eso para que le dé sabor. X, digo, no soy especialista, pero me refiero a que es parte de la comunicación con el cliente, cualquier uso especificado previsto cuando sea conocida, cuando lo compartes con el cliente, cuando él te lo indica o cuando tú le dices para qué lo va a ocupar. ¿Ok? También hay que tener previsto cuando los requisitos especificados por la organización, cuando tú indicas, como lo vimos anteriormente, lo que es necesario para la organización, que se entregue en domicilio, que se traiga bajo ciertas características, que debe de tener ciertas condiciones de refrigeración, que en el traslado no se mueva mucho, que se transporte en algún lugar que también tenga una temperatura adecuada, en otros elementos que pudiera hacer que no se deje a la intemperie. Cuando tú requisitos especificados por la organización, cuando tú te debes asegurarte de que el cliente lo reciba bien, pero para que lo reciba bien no es necesario que te lo pida el cliente, que vayan protegidos, que vaya con un embalaje o con ciertas cosas. Por ejemplo, yo en algunos momentos cuando pides y eso va muy relacionado también con el que viene, con los requisitos legales y reglamentarios aplicados a los productos. Alguna vez dije, necesitaba un medicamento, me daba mucha flojera ir a la farmacia, entonces vi que ya había servicio y actualmente pues muchos se manejan el servicio a domicilio. Entonces dije, ok, voy a pedirlo y todo eso, pedir un medicamento, tal. Me dijeron, sí, claro, en esas condiciones. Me tomaron la orden de pedido, ok, adelante, pues adelante, vamos a ver esta situación. Y más adelante, pues obviamente llegó el pedido, yo había pedido solamente una cajita, sin embargo venía envuelta con otro empaque de caja de cartón y sellado. Eso yo no lo pedí, pero era parte de los requisitos de la organización especificado. De una manera, ¿para qué? Para asegurar que no hubiera cambio del medicamento saliendo de la tienda hasta que llegara aquí. Entonces me entregaron la caja, dije, por favor, revise su producto, ok. Lo abrí, yo no pedí la caja adicional, pero era parte de un requisito de la organización. La abrí, la sellé y dice, por favor, verifique que no esté, que no esté alterada, que no tenga una situación y que tenga alguna situación extraña el empaque externo. Ya lo estuve checando, quité la cinta y dije, perfecto. Ahora sí verifique, por favor, su producto, su medicamento, era el que estaba todo esto, sí. Ahora si me pudiera regalar una copia de su receta, porque es un esquema controlado, y ya me lo habían dicho desde que yo lo había solicitado, entonces ya tenía la copia, lo vieron, verificaron, mi INE, hice ese trámite y dije, adelante. ¿Qué fue lo que se hizo en ese momento, por muy práctico que careciera hacer ese servicio? Se aseguraron de los requisitos especificados por la organización, como el empaque, el traslado y cómo me llegó, y también se aseguraron de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que para ese medicamento aplicaba. Incluso si hubiera una recomendación, hubieran dicho, pues, lo debe de mantener en temperatura ambiente, debe de estar guardado en refrigeración a una temperatura, algo que pudiera ser necesario. Pero se cumplen ambos en este sentido y es un ejemplo muy práctico que pudiera darnos a entender. Lo mismo pasaría en una organización, en cualquier tipo de organizaciones. Bueno, también esta es una organización. Sin embargo, en cualquier tipo de organización también tendrías que considerar los que piden, los que entregan y cómo se va a llevar, ¿no? Algunos dicen,
te los voy a llevar en embalaje, te los voy a llevar eh, cubiertos de plástico para que no se mueva tanto el producto y todo eso, ¿no? Entonces, es parte de cómo se debe de manejar. Y por último, en el inciso nos dice que se deben de considerar, que deben de incluir las diferencias existentes entre los requisitos del contrato pedido y los expresados previamente. O sea, aquí te está diciendo que lo que decíamos, oye, yo necesito que en 5, no, es que son en 6. Deben de establecerse las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido. O sea, no puede haber una orden que permita que todo así como se estuvo llevando a cabo, si no hubo un acuerdo con el cliente, pues que todo continúe así. No, todo esto debe de considerarse como parte de, y que todas esas diferencias puedan quedar atendidas con el cliente. Si no, el cliente va a estar así como que esperando su producto ya indirectamente con una molestia de que no se le va a entregar como él lo quería. Y eso no se pretende en ninguna venta. Recuerden que la satisfacción del cliente va en todos los sentidos y tenemos que decir, bueno, pues aquí está su producto y todo eso. Y mejor cuando le decimos 5 días que lo vamos a recibir, a lo mejor lo recibes en 4 o en 3, ¿no? La satisfacción es gradual, es proporcional y puede ayudar mucho en ese sentido. Entonces, si hubo algunas situaciones expresadas previamente de que antes lo habíamos platicado, todo como ahorita comentábamos con la compañera, todo debe de estar plasmado dentro de este documento para que podamos nosotros tener la certeza que dando el primer paso, en este caso que es la venta, que es la comercialización, desde ese momento los requisitos están establecidos. De lo contrario, si no tenemos esa certeza, esa seguridad, ese compromiso o ese análisis de saber de que tenemos nosotros la capacidad para atender esta solicitud por parte del cliente, desde ese momento vamos a empezar, como se dice, vamos a empezar con el pie izquierdo. Vamos a empezar a trabajar con requisitos no claros, con, oye, le dijiste tantos días, oye, aquí, ¿qué fue lo que te pidió? Esta nota no la entendí, no sé de a qué se refiere, a qué se acordó, ¿no? Y todos empezamos, dentro de la operación, todos empezamos como a interpretar qué es lo que pidió el cliente. Para mí, ¿qué es esto? O de pronto nos vamos perdón, ¿había una pregunta o había un micrófono que está activado? No. Nos vamos con la idea de que nos queda muy claro y durante la operación es ahí donde empiezan a surgir las dudas y no debe de ser tanto en ese momento, debe de ser antes, de manera previa, como dice la norma, que todo quede bien establecido. Asegúrense, todos tenemos un vendedor que llevamos dentro, ¿no? Entonces vamos a sacar ese buen vendedor en todo tipo de organizaciones para que nosotros tengamos la certeza de que si lo podemos hacer, lo podamos cumplir y si obtenemos en algún momento la firma de un contrato, de un servicio, en verdad que tengamos la tranquilidad de decir, nos llegó un servicio para prestar, nos llegó un contrato para prestar un servicio, para entregar un producto y que tengamos esa tranquilidad que lo vamos a cumplir en tiempo y forma porque tenemos ya nosotros bien definidos nuestros controles, nuestros procesos, nuestras operaciones, todo aquello que nos permita llevar a cabo un buen resultado esperado. Y no que sea que llegue algún pedido y todos empezamos a tronarnos los dedos, a sacar el rosario y a empezarnos a preocupar sobre algo. Si la intención es vender, yo no veo por qué en los negocios tengamos que estar con esas inquietudes, con esas incertidumbres. Cuando se tienen es porque no hemos cumplido con esos puntos de la norma, cuando no tenemos esa tranquilidad de poderlos atender. Así que ese vendedor que ustedes llevan dentro, por favor, aplíquenlo. Hay mucha información hoy en día que pueden ustedes obtener de tutoriales, de libros, y siempre es recomendable. Créanme que no nos quedemos con la parte de ventas visualizando a la persona que va y toca la puerta y nos ofrece algo, ¿no? No es, puede ser en ese nivel y es muy respetable, pero también todos cuando el día de mañana tengamos algún negocio, por muy pequeño, muy grande, y esperamos que sea siempre muy exitoso y que le podamos implementar la norma ISO, recordemos que dijeron, en algún momento en esa norma me dijeron que tenía que hacer esto, todo eso, pues llevémoslo a la práctica. Para eso va a ser nuestro negocio. Y para ser exitoso debemos de cumplir con todos estos elementos y sobre todo en que es uno de los iniciales, la comunicación con el cliente. Ya es el contacto con el cliente. ¿Qué quieres? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Lo puedo cumplir? ¿No lo puedo cumplir? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué características? Y sobre todo, como dice ese último punto, que no haya diferencias con él sobre el producto o servicio que nos estamos comprometiendo a entregarle. ¿Dudas, jóvenes? ¿Alguna pregunta en esta parte antes de pasar a otro subrequisito?
¿O vamos bien? Ya se vieron ahí cerrando negocios, firmando contratos, vendiendo sus servicios y productos? Así debe de ser, ¿eh? Porque todos en esta parte. No te A puedes ver, especificar en esos pequeños detalles. sí, Leonel, perdón, Leonel me Esos pe- comenta, el área de ventas maneja mucha información, tanto del producto como de la logística del mismo. Fíjense que aquí hay es muy importante manejarlo. El área de ventas maneja información muy relacionada con el producto, las características y las condiciones. Cuando hay algo que no sea muy claro, es cuando yo recomiendo que el área de ventas sí tenga esa comunicación. Recuerda que el principio básico de comunicación, como lo vieron en el requisito 7, es muy importante en toda actividad. Y en la cuestión de ventas no es una excepción. Si ustedes tienen un elemento, tienen características del producto y tienen alguna condición diferente, es importante que se acerquen a las áreas en las que van a estar trabajando. Es importante, como les decía, hagan equipo, no se muevan por sí mismos, ninguna organización tiene islas como áreas, para eso es el enfoque de procesos, para que todos vayan alineados y no venda uno lo que quiera, no produzca uno lo que quiera, no haga mantenimiento a las máquinas que uno quiera, no contrate gente de lo que ella quiere, con el perfil que quiere, y el del almacén almacene como quiera, el de logística o transportación que entreguen los tiempos que quiera y todo eso. Porque la suma de todo eso va a ser el resultado de la satisfacción o insatisfacción del cliente. En el momento que todos estamos alineados y decimos, vamos a cumplir con la satisfacción del cliente, son todos. Ningún eslabón puede ser débil. Como dicen, ¿no? La parte más débil es donde se rompe. Pero aquí debe de ser muy fortalecido a través del conocimiento, a través de la comunicación que les comento. Si hay alguna duda sobre la parte de venta y quiere verlo, acércate con el de producción y dile, oye, me pidió este producto con tales características. Nuestro equipo lo puede hacer, sí lo puede hacer bajo esta situación y todo eso, pero tenemos que hacer un ajuste en esta máquina. Déjalo checo con el área de mantenimiento. A ver, mantenimiento, ¿puedes hacer este ajuste en nuestra máquina porque nos están pidiendo tal característica? Eso se los comento yo porque en la parte de la industria textil es muy común y de pronto nos decían, oye, puedes tener una etiqueta con un ancho mayor y de pronto las características del telar que la tejía decía, sabes que lo máximo es 10. ¿Cuánto te pide el cliente? Es que necesita una etiqueta de 11 centímetros. Y ya le decíamos al de mantenimiento, oye, nos está pidiendo este cliente, pero obviamente el de venta sabía que no se podía comprometer todavía. Ya con el de mantenimiento se hacía una reunión, oye, nos está pidiendo a 11, ¿se puede hacer? ¿Sabes qué? Mira, en esta máquina no, pero sí podemos acondicionar el otro telar, que ese sí tiene ese ancho, y le podemos reducir a hacer este ajuste. Ah, ok. Y ya le preguntábamos, ¿y para cuándo lo quiere? Es que lo quiere en 5 días. A ver, entonces, ¿qué teníamos que decirle al área de logística? Oye, logística, ¿ese telar ya lo tienes ocupado con algún pedido? Dice, no, para la siguiente semana está libre. Ah, ok. Entonces, ¿qué íbamos haciendo? Íbamos poniendo palomita a toda esa comunicación interna para poder decir al cliente, sí, en 5 días. Y ya le decíamos al de mantenimiento, pues velo ajustando para que la etiqueta nos dé 11 centímetros. Al de logística, pues apártame la semana porque te voy a traer un pedido que nos va a llevar toda una semana trabajando, apártame estos días porque ahí va a estar generándose la etiqueta y empezamos, tenemos los recursos, es que es una etiqueta mayor y al final todas las etiquetas las guardábamos en una cajita larga y iban acomodadas, así, y con su tapita. Entonces también que era importante que checáramos en el almacén los recursos para decir, oye, tenemos una caja con estas dimensiones. No, mira, tenemos una. Y fíjense que algunos clientes sí nos decían, no, que no quede tan grande la caja y todo eso porque se va a mover la etiqueta en el traslado y se desacomoda. Entonces, y de pronto algunos clientes nos decían, necesito que la caja sea exactamente porque yo la pongo y mi máquina iba tomando las etiquetas. Y si tu caja que me das de empaque es muy amplia, mi máquina no la va a poder sostener y se van a ir desperdiciando mis etiquetas. O sea, era un análisis muy completo. Pero ¿a qué lleva todo esto? Que se puede cumplir siempre y cuando haya comunicación. Y si la capacidad de la organización lo permite, lo podemos hacer. Simplemente no es una cuestión de que cada quien se mueva por su parte, lo reitero, y que lo podamos cumplir todos bajo una muy buena comunicación, porque para eso es un equipo, para eso es un enfoque de procesos, para que todos estemos alineados y que podamos tener el objetivo común, que es la satisfacción del cliente. ¿Alguna duda, jóvenes, sobre estos puntos? Vamos avanzando bien. La realidad son puntos muy,
muy prácticos. Vamos a ver estos tres recomendaciones, o bueno, debes también de estos tres párrafos de la norma en donde dice, a ver, permíteme, nos dice lo siguiente. La organización debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato pedido y los expresados previamente. Anteriormente nos decía que se atienden, que se da comunicación, pero aquí sí ya nos dice que nos debemos asegurar de que se resuelven. Esta comunicación con el cliente debe ser muy clara, muy precisa. Si hubo una plática previa o hay elementos en los que se han acordado ciertos puntos, deben de quedar muy claros en el contrato, lugar de entrega, cantidades, situaciones, condiciones, y que se puedan cumplir estos requisitos por parte del cliente, pero que queden ya plasmados en el contrato. Es como, no podemos nosotros llegar a un momento de que el contrato tenga todavía una inquietud por parte del cliente, ¿no? Cuando ya es una petición por parte de él, nosotros nos tenemos que englobar. Entonces, todo esto que ya vimos platicando debe de plasmarse en este documento sin que haya alguna diferencia como tal. Si hay alguna cuestión en la que dice, oye, pero necesito que me entregues hasta allá, y tú dices, es que mi zona de entrega es zona área metropolitana y a lo mejor tú me estás pidiendo más allá, a lo mejor pues todavía en ese momento se pudiera acordar algo que te diga, oye, pues hacemos una excepción, vamos a acordar algo, llevámoslo hasta allá, y si hay alguna remuneración adicional a todo esto, bueno, pero ya son cosas que se van acordando, que se tienen claro con el cliente. El siguiente punto nos dice, siguiente párrafo, la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de sus requisitos antes de su aceptación, ok, vamos a ver este punto. Debe confirmar los requisitos antes de su aceptación. Si ya lo revisaste, si ya viste con todo el área, como el ejemplo que les comentaba ahorita, logística, operación, mantenimiento, ventas, definimos que sí, se pueda, adelante. ¿Lo podemos aceptar? Sí. Y ya confirmamos los requisitos que se puede hacer, sí, entonces sí ya podemos proceder a que se firme este documento y tener la certeza de que se puede cumplir, porque todas las partes interesadas dentro de la organización estamos en el entendido de lo que tenemos que hacer. Y para eso hay ese tipo de reuniones, ¿de acuerdo? Incluso hasta en otros niveles se llega a decir, ¿estamos de acuerdo? Sí, bueno, lo acordamos y por favor, pues bueno, yo confío en todos, pero pónganle una rúbrica a este acuerdo que tenemos de este pedido y todo eso, ¿no? De que todos nos podamos comprometer. Para que no haya el día de mañana, no, es que yo no me comprometí a eso, yo no dije nada, ¿no? Aquí hay un esquema moral que también todos debemos asumir, o poco profesional, cuando acuerdas algo y no lo cumples, ¿no? Es como cuando dices, cuando das la palabra y tampoco quedas en el acuerdo en ese sentido. Sin embargo, profesionalmente, pues tenemos que ser muy precisos en que todos los que acordamos y quedamos que vamos a hacer cierta actividad, la podamos cumplir. Y nada de que yo no sabía, que a mí no me avisaron, ¿no? Por eso se asegura a través de alguna firmita, alguna rúbrica, algún mecanismo que todos estamos en el entendido. Cuando el cliente no proporciona alguna declaración documentada de sus requisitos, les digo, yo no documenté en algún momento cuando pedí este medicamento, yo no documenté nada. Yo no dije necesito esto. Perdón, ¿hay alguna pregunta? No. Si hay, adelante, por favor. Entonces, cuando yo solicité el medicamento, yo no mandé ninguna declaración ni hice un contrato y todo eso. Sin embargo, fíjense la manera en cómo se manejaron, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente nota. En algunas ocasiones, como las ventas por Internet, es irrealizable llevar a cabo una revisión formal para cada pedido. En su lugar, la revisión puede incluir la información del producto pertinente como catálogos. Las ventas por internet, a lo mejor ahorita tiene un catálogo y dice, necesito este. No hiciste un contrato, sin embargo, estás seleccionando y estás indicando aquellos productos o servicios que estás requiriendo. Y te aseguro que después va a haber alguna confirmación por parte del cliente, perdón, de la organización, en la que yo también cuando dije, necesito este medicamento y todo eso, y sí, era venta por internet, y después, en ese momento me pidieron un correo, fíjense cómo, y ya, cuando hice mi pedido y todo eso, en ese momento me llegó el correo y me dice, señor Jaime Aguilar, le comento que usted ha hecho este pedido sobre estos productos, pum, 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 pum. De haber un inconveniente, le solicitamos, nos lo notifique en este momento, o de lo contrario, se dará de acuerdo a las condiciones, se da por hecho de que usted acepte el siguiente pedido o servicio. ¿Bien? O si es por internet, confirma, si adelante se hace todo el trámite, ¿no?
y ahí no firmaste nada, simplemente confirmaste. Pero ¿qué hizo la organización? Aseguró con el cliente sus requisitos a través de un catálogo. ¿Es lo que quiere? Sí. ¿En tanto tiempo estás de acuerdo? Sí. Incluso hoy, pues ahora lo que es de boga, ¿no? Pago tarjeta de crédito, cargo a tal cuenta, está de acuerdo, sí, todo el trámite ahora es más completo. Algo que ya visualizaba la norma, hoy se volvió una moda, se volvió una forma de hacer compras en línea por medio de Internet. Y fíjense que la norma ya lo tenía considerado en algún momento. ¿Por qué? Porque se visualizaba que en su momento pues había esas actividades. No quiere decir que no las hubiera en ese momento, sino que ahora la demanda es diferente, aumentó, y por esa parte pues obviamente tenemos que considerar también este tipo de mecanismo de ventas. ¿Cómo ven, jóvenes? Entonces, ese vendedor que llevan dentro, váyanlo explotando, porque tarde o temprano en algún momento vamos a tener que hacer una actividad de esta naturaleza, ¿ok? Todos en algún momento vamos a vender, a verte todo esto, ¿no? O sea, espero que sea más por convicción que por necesidad, pero todos en algún momento vamos a tener que vender, así que vamos a estar bien listos bajo estas implicaciones, ¿no? Para comer. Ya me comí una taza. Perdón, hay un micrófono activado, por favor, les encargo mucho. Gracias. Lo siento, profe. Sí, no te preocupes. Lo único que estamos haciendo es que ya comiste y ya nos dejaste esa intención y algunos no hemos comido y ya se nos antojó. Ok, así que vamos a lo siguiente. 8232. Ya vamos a concluir, ¿eh? Bueno, en esta parte todavía falta que hagamos el ejercicio. La organización debe conservar información documentada cuando sea aplicable. Inciso A, sobre los resultados de la revisión. ¿Qué entendemos? Si ya se elaboró un contrato, que ya se celebra todo esto, que haya información documentada sobre los resultados de la revisión. Que alguien haya revisado cuál fue, como dicen, el pedido, la orden de compra o algo que ya se solicitó, el contrato. Que se dé todo esto, pero nos dice que debe de conservar información documentada. Desde ese momento nos está diciendo que debe haber un papelito en donde todo se haya plasmado. Y cuando sea importante, pues bueno, que se conserve la información de los resultados de la revisión. En muchos de los casos, ese resultado de la revisión, ¿qué podría ser? ¿Qué les viene a la mente cuando ustedes dicen, visualizan un contrato, visualizan un orden de pedido? ¿Qué les vendría a la mente cuando dicen, si alguien les pregunta, oye, ¿y este ya se revisó? ¿Qué podrían ustedes mostrar o percibir como evidencia de que ya se revisó? Una firma de revisado. ¿Alguna hoja de ruta? ¿Algún qué? ¿Algún sello? Una firma de revisado por tal persona. ¿Alguna firma de revisado? Muy bien, una hoja de ruta donde a lo mejor ya se convenga. ¿Algo de qué, perdón? Un sello para enterarse de que Un se ha sello recibido podría esa ser, información. sí, puede ser cualquiera de estos mecanismos. Si dicen, si en su procedimiento dice el esquema de revisión se dará a través de un sello, que a lo mejor también diga revisado, ¿no? Autorizado, aprobado. Aquí sería, por decir, un esquema de revisado. O también un campo dentro de algún formato que conlleve la parte de la información documentada de la venta, en donde hay una rúbrica o algún documento que diga, oye, voy a mandar esto, ya ves que dicen, vendí esto, y ya de pronto hay alguien que dice, a ver, checa, todo está bien, revisa los requisitos, todo eso, sí, está bien. Le da la rúbrica, ¿y qué quiere decir? Está autorizado. Búmbalo, mételo a logística o mételo a operación, mételo a la producción. Pero debemos definir nosotros qué es sello, firma, alguna clave, cuando a lo mejor es en medio. Recordemos que en la parte de la información documentada no todo debe de ser físico. A lo mejor la organización cuenta con un sistema, un software en el que se vaya dando todo. Entonces, a lo mejor la revisión sea enter de la función correspondiente para que haga esta revisión. Entonces, que digan, ok, este fue el pedido, así todo eso, sí, enter, sale. Y desde ese momento la orden se manda al área de producción para que, ya llegó todo esto, sale, adelante, vámonos. Lo hacen en los esquemas tan básicos, se debe hacer hasta los esquemas más complejos, que exista esa evidencia de la información documentada de que se revisó los resultados. Y sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. Cuando hay algún punto nuevo que digan, ahora no se va a manejar, ahora es requisito nuevo para los productos y servicios, algo que haya tenido alguna adecuación, algo que haya tenido algún ajuste, algo que haya tenido algo dentro del sistema de algunos puntos de acuerdo con el cliente que debieran estar dentro del contrato o del convenio.
sobre cualquier requisito nuevo para los productos. A lo mejor hoy te lo están pidiendo que lleve este empaque, a lo mejor te lo están pidiendo de esta manera, a lo mejor con unas características, con otras características. Aquí les aclaro, aquí a lo mejor ahorita conforme al punto que viene, bueno, ahorita lo vamos a ver. Aquí lo importante es que todos estos elementos estén documentados. Decía una compañera, claro, entre más documentado esté los acuerdos con el cliente, la comunicación sobre los requisitos, es mejor. Es mucho mejor porque así no va a dar pauta a que haya interpretaciones de cada quien, ¿no? Y si dice, debe de ser empacado como a nosotros nos pasaba, la etiqueta en cajas de 500 etiquetas, era en cajas de 500 etiquetas, porque había cajas más largas y le podían caber 200 o 600, o 200 más, 700 o 600. Pero el cliente nos decía en cajas de 500. Entonces, ¿qué teníamos que ver? Bueno, a lo mejor un requisito nuevo que esté empacado en cajas de 1000. Ah, bueno, entonces teníamos que ver cómo las acomodamos, 500, 500. Entonces necesitamos una caja más ancha, pero más amplia, que nos permita tener las dos etiquetas acomodadas, porque ahora son 2 hileras de 500. ¿Las tenemos? Sí, adelante. ¿Está documentado? Sí. ¿En dónde está? En el contrato. ¿Y qué pasa si no está documentado esto? El área que va acomodando la etiqueta en las cajitas no va a ver y va a decir, ah, pues en 500. Y luego más, cuando ya tenemos pedidos anteriores en donde dicen, ah, este siempre nos lo ha pedido en cajas de 500, pero a veces puede surgir, como ahorita lo vamos a ver, alguna adecuación o alguna diferencia de cómo nos pidieron el producto, ¿ok? Entonces, en esta parte del 8.2.3, ¿qué fue lo que vimos? Debe asegurarse de que se tiene la capacidad de cumplir. Dentro de la comunicación con el cliente, dentro de la negociación, nos debemos asegurar de que se cuenta con la capacidad de cumplir con los requisitos del producto y servicios que se van a ofrecer. También debemos de llevar a cabo una revisión antes de comprometernos. ¿De qué? De los requisitos no establecidos de los requisitos por el cliente, de los establecidos por el cliente, no por el cliente, pero necesarios para la organización, de acuerdo al uso previsto del producto o servicio, los requisitos específicos por la organización, los requisitos legales y reglamentarios y las diferencias existentes. Aquí debe de haber una revisión para que cuando eso se asegure, se resuelvan las diferencias en la siguiente etapa. Y por último, eso se debe de confirmar los requisitos antes de la aceptación, que diga, ¿estás de acuerdo con esto? Sí. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, adelante, quedamos en esto. Y por último, vayamos a la etapa de que esto se conserve en una información documentada, que puede ser cualquier documento en el que el cliente se comprometa, que en el cliente haya plasmado su acuerdo y su autorización para la prestación del servicio que está recibiendo o el producto que recibirá, y que la organización pues tiene las condiciones para llevar a cabo con las características que se acordaron. Recuerden que no se puede proceder hasta que no se disipen estas diferencias entre el cliente y la organización sobre un producto o servicio. Ese es el resumen. Si se dan cuenta, son elementos puntualmente de ventas. Asegúrate, oye, te lo pidió esto, sí, pero no sé si me lo pidió a mí, no sé si me lo pidió muy claro, es que no sé si todo esto. Por eso incluso en algunas organizaciones hasta establecen ejecutivos de ventas, ¿no? A cada cliente le van asignando un ejecutivo para que tenga esa comunicación directa con él y que vaya viendo algunas otras inquietudes que pudiera tener la retroalimentación de cómo se va manejando, qué tal le han parecido los productos, los servicios que se le han proporcionado. Es una manera de saber de la mejora de ese tipo de retroalimentaciones para saber si se está cumpliendo con las expectativas o no del cliente. Es una manera de evaluación muy diplomática de saber si se está cumpliendo. Más allá de una encuesta de satisfacción, es una manera muy diplomática de saber, de atención, ¿no? El cliente se siente bien, se siente cuidado, que hay alguien que lo está protegiendo, que le está dando esas orientaciones para lo que él pudiera solicitar, ¿no? Y que no le dice, pues es que tú no me lo dijiste, es que tú no me dijiste, ¿no? Es que tú no me preguntaste, ¿no? Es una comunicación. Oye, ¿para qué necesitas tu producto? Ahora te puedo recomendar este nuevo producto que tengo o esta materia que yo tengo. Si es para esto, te puedo recomendar este producto con tal que esté impermeabilizado, cosas así. Pero es parte de la labor de ventas, ¿ok? Es parte de la atención del cliente. No solamente dicen que hay que ofrecerle calidad al cliente, sino también calidez. Y esa calidez se da a través del trato, de la manera y la disponibilidad que podamos tener con el mismo. Porque a fin de cuentas, jóvenes, es un negocio. Nadie está peleado con el negocio. Nadie estamos peleados con las ventas, mucho menos. Y uno de los puntos últimos, a reserva de que haya alguna duda o comentario, es este punto. 8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios.
La organización debe asegurarse de que cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada y de que las personas pertinentes sean conscientes. Este va en varios sentidos. Número 1, se cambiaron las características de un producto, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Pues irnos a la información documentada que se generó. Vamos a verlo en dos vertientes. Cuando es de manera interna y nosotros cambiamos nuestras características de nuestro producto, en ese momento hacemos ajustes, hacemos a nuestra documentación, a nuestros productos y afectamos aquella información documentada pertinente, cuál, procedimientos, características, hojas de proceso, todo lo que sea necesario cuando nosotros hagamos esa adecuación a nuestras características de los productos y que las personas pertinentes sean conscientes, o sea, que le están diciendo qué es lo que pasó, cómo se está llevando a cabo y que sepa muy bien que hubo esa adecuación. ¿Qué pasa también si en su momento el cliente te dice, hay un requisito de que el cliente solicitó de esta manera? Bueno, pues en algún caso podríamos tener la situación de que el cliente también vaya a solicitar algún cambio sobre su producto. Entonces, bueno, ¿qué tienes que hacer ahí? Que te diga el que te diga, oye, ¿qué cree que pasó para mis productos y servicios? Necesito que se hagan esos ajustes, ¿se puede? ¿Qué debes de hacer? Más que decir, sí, claro, más allá de la atención, debes asegurarte, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Es que mira, la etiqueta necesito que me la empaques en lugar de esto, o vamos a hablar de otro elemento, que necesito que, normalmente me estabas entregando en galones cuando yo necesito esta sustancia en botellas de 1 litro. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué características podemos hacer? Y en ese momento tú recibes esa retroalimentación y dices, ¿qué debo de hacer? Ah, bueno, pues primero asegurarse de que cuando se cambien los requisitos, la información sea modificada. No te quedes tú con eso, lo debes de transmitir y todo eso. En algunos casos, incluso existen algunas hojas complementarias de las hojas de rutas o de las órdenes de producciones que son complementarias y que por el tipo de color que se manejan, llama la atención y se pueden identificar y decir, oye, aquí hubo una adecuación, alguna modificación, ah, mira, está solicitando esto, o lo subrayan o tienen alguna manera de que sobresalga, de que se pueda identificar algún cambio que pudo haber. Entonces, aparte de modificar este tipo de documentación, también te pide que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados. Entonces, aquí lo que tenemos que ver, aquí vamos a ver, perdón, déjenme ver un punto en donde abajo nos han dicho que veamos a los clientes como si tuvieran un cartel invisible que dice, hazme sentir importante por lo que mencioné anteriormente sobre el cliente. Es correcto, Ilse. La realidad es que si nosotros tenemos, recuerden que incluso esa es un principio y esta es parte de la alta dirección, el enfoque al cliente. El enfoque al cliente, sí, yo entiendo que de pronto hay clientes muy modositos, yo también entiendo, pero a fin de cuentas son los que sueltan el billetito, jóvenes. De pronto dicen que también así como lo atendemos, también es posible educar al cliente. En cierta medida sí. Oye, te encargo el pedido, sí, pero mándame tu solicitud, ¿no? Ay, otra vez, sí, mándame tu orden de compra, ¿no? Sí, ay, a ver si te la mando, pero me urge el pedido. Bueno, si te urge, te aseguro que si tú le dices que si le urge y se la puedes entregar, pero que tiene que llenar su documento, te aseguro que no va a poner ninguna objeción el cliente. Pero también es parte de lo que nosotros podamos manejar. Algunos hasta dicen casi yo te lo lleno, nada más checa que sea esto y llénamelo, por favor. O fírmamelo y autorízamelo, ¿no? Hasta ese nivel va la atención. Pero sí, o sea, el cliente es parte de lo que tengamos que ver al cliente como esa imagen, como esa parte de saber en qué le podemos hacer sentir muy importante y que sepa muy bien que es muy importante para la organización. Porque a fin de cuentas para eso va, todos nuestros esfuerzos va para el cliente. Que como consecuencia también tengamos partes interesadas como socios que también estén interesados, pues sí. ¿Y cómo nos gustaría? Pues que te traten, como dice Leonel, que te traten como a ti te gustaría que te trataran, ¿no? Hagan una prueba de benchmarking y van a ver que, como en algunos lugares, métete a una agencia de autos y van a ver que en algunos lugares estás viendo los carros y nadie te hace caso, hasta como que han de pensar, nada más viene a ver porque ni lo va a comprar y todo eso, ¿no? Y ni te pela, por decir de alguna manera. Ya llegan otros lugares donde apenas vas entrando y te dicen, permítame, tome un segundo ahorita, le ofrecemos una tacita de café, agua, todo eso, y en ese momento le pedimos que haga un tour, va a haber una persona que lo va a atender y que le va a hacer recorrido, te va a dar tu tiempo, pero si tienes duda, por favor, lo va a tener una atención personalizada, ¿no? Y dicen, pues,
¿Qué diferencia, no? Si fuera el mismo producto, las mismas características, el mismo precio, pues cada quien sabríamos a dónde regresar, a donde te dieron un buen trato, donde en verdad te cumplen. Eso es lo que a donde nos debe llevar la norma, asegurar esa satisfacción del cliente y no solamente asegurarla, sino que la satisfacción vaya creciendo. Yo lo he visto en estas agencias que de pronto te sentaban y te asignaban una persona. La próxima vez ya había una salita de espera y te tenían ahí algún bocadillo, algo por el estilo. La siguiente ya tenían hasta unos videos o te permitían alguna pantalla para ver algún programa en lo que tú estabas esperando. Entonces, cada vez más, ¿qué va pasando? Se va aumentando esa satisfacción y se va cubriendo esas expectativas que digan, no, es que aquí las atenciones están muy bien. Y si te dicen y tú te comprometes a decir, permítame, se lo llevo la cotización en una hora debemos entregar el documento. Si le dices, sí, claro, se lo voy a entregar y tal, debemos de ser muy, muy exigentes con nosotros mismos, porque para eso es todo este sistema, ¿no? Si decimos se lo entregamos en una semana y tenemos un sistema de gestión de calidad que nos va a permitir entregarlo en 2 semanas, no me digan, ya sabemos cuáles son los resultados, ¿no? Posiblemente en ese momento nos acepten el producto o el servicio, pero para la próxima lo van a cuestionar o van a buscar alternativas con otra competencia. Entonces, tengamos muy presente que todo esto, cuando los requisitos se cambien, también como estábamos viendo aquí, pues que pase a los niveles, a todos los niveles, ¿no? De pronto los que van a operar son los que menos están enterados de los cambios, no supieron. Y decíamos, a lo mejor de 1 galón ahora lo vamos a llevar a botellas de alitro, ¿ok? Pero de pronto no vimos esos cambios, nadie los notificó y todo eso. Y de pronto cuando llegamos al final, ¿qué te dicen? ¿Qué cree? Que no era en galón, era en litro. ¿Qué no viste? ¿Qué no te comenté? El clásico, ¿qué no te puse un post-it? Ahí tenía un pedacito de hoja engrapada. Fíjense las malas prácticas que tenemos. Y lo digo muy abiertamente, sin que sea una cuestión de afectación o de herir susceptibilidades. Pero de pronto pasa eso. Decimos, ay, habló el cliente y te lo puse ahí en un post-it que lo quería, en lugar de galones, lo querían botellas de 1 litro y el post-it ya voló, ya se fue, o lo tenían en una hojita. Por ahí te lo dejé en una hojita lo que pidió el cliente. No tenemos esa buena práctica de poder documentar, de tener alguna agenda, una bitácora, algo por el estilo, para poderlo manejar. Si nosotros no nos enteramos que éramos los que no somos directamente los que vendemos al cliente, ahora se imaginan todas las demás funciones de la operación. ¿Cómo les vamos a hacer saber a ellos que ya hubo un cambio de empaque, que ahora va a esta dirección, que ahora no va a este domicilio, que ahora lo tenemos que cambiar? Y de pronto, ¿qué pasa? De ahí se vienen muchos retrabajos. Oye, que este producto no lo quería en galón, lo querían en botellas de al litro y nosotros ya lo teníamos en galones. ¿Qué hacemos? Pues es que no lo podían. Y mala negociación, pero a veces se tiene que hacer. A ver, una persona tuya, una persona mía, y que se sienten y que los galones vayan llenando las botellas, entonces, o sea, digo, ¿qué necesidad de este tipo de retrabajos? ¿Por qué? Porque se cambian algunos requisitos y no se cumple con los niveles de ajustar los requisitos, que se ajuste la información documentada pertinente y que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados, tanto cuando son requisitos de la organización o cuando algo que solicita el cliente que tenga alguna adecuación. A veces le puedes decir al cliente, ¿qué crees? Ya no se puede hacer alguna modificación. La línea de operación ya está trabajando y todo eso, ¿no? Ah, bueno, ni hablar, gracias. Pero a lo mejor dices, oye, se me olvidó, ¿puedes hacer este ajuste? A ver, déjame checar. Sí, me dicen que todavía está en todavía no pasa, todavía está en logística. ¿Podemos hacer ese ajuste? Sí, a ver, mándamelo por escrito, en esta hoja de cambio, todo esto. Ya después se lo vuelves a mandar y dices, fírmame de que tú estás autorizando este cambio. Entonces, sí, claro, yo te lo firmo, lo regresas, lo pones como un anexo a tu orden de producción, de acuerdo al mecanismo que tú tienes pidiendo esto de la norma, para que todo se vaya otra vez bajo estos elementos, siempre y cuando esté al alcance de la organización. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Vamos bien? Vamos también, eso quisiera creer, vamos también que en cuanto a requisitos que me toca ver con ustedes, pues se concluyó. El 8.1 sobre el control operacional y el 8.2 referente a la comunicación con el cliente, lo que es el esquema de ventas, comercialización y ventas, si lo pudiéramos ver. Incluso el módulo está especificado de esa manera, ¿no? Como parte de modelos de ventas y comercialización. En el 8.1 controlamos, planificamos y controlamos la operación y en el 8.2 ya lo empezamos a vender. El 8.3 ya va a hablar sobre diseño, pero ya es un requisito que le corresponde a otro profesor en la siguiente sesión. Entonces, ¿hay alguna duda sobre estos puntos, jóvenes?
Por favor, permítame saber para que me quede claro también a mí si la explicación fue clara o hay alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer. Eh, lo de Lo de cuántos cambios puedes hacer a una orden de compra depende del acuerdo que lleves con el cliente, ¿no? Sí, claro, y dependiendo de tus procesos. En algunos momentos ya cuando metes y dices, ya en este momento no se puede. Ah, ok. Dice, ya en este momento no se puede, tú tendrás esa cuestión. Si hay muchas modificaciones o cambios, pues también es importante que también tú puedas comunicarlo con el cliente y decirle, oye, lo puedo hacer hasta este momento, pero a partir de esta etapa ya los cambios que tú estés sugiriendo ya no se pueden hacer. Y eso lo hago por atención, ¿no? Pero en algunos casos hasta dicen, firmado la orden, ya no hay ninguna modificación ni un cambio. Algunas organizaciones son más flexibles, ¿por qué? Por el giro, ¿no? Que digan, oye, pues es que todo eso se puede manejar. ¿Qué pasa si, por decir un giro de que estábamos hablando de la telefonía o de cable, que vengas y que digas, chin, ya solicité que me contratara el internet nada más. Y de pronto le habla, oye, ¿habrá oportunidad de que le puedas incluir de una vez telefonía? Ah, sí, claro, permíteme. Entonces dicen, pues en ese momento ni modo que digas que no, ya te están adquiriendo algo más. Entonces, ahí aunque hayas firmado algún acuerdo, hayas pedido solamente algún servicio de cable, a lo mejor ahora te dicen telefonía, sí, hacen la adecuación y a lo mejor traen otro, este es por el cable y este es por telefonía, pero aprovechan. Esa es una flexibilidad que da ese servicio, pero algunos otros no, algunos otros te van a decir, no, disculpa, ya por la particularidad del servicio que te estamos dando o del producto, ya se ingresó a la orden de producción y ya no puede haber cambios. ¿Sí? Depende mucho del giro y de la flexibilidad que se pudiera tener del área de ventas por el tipo de procesos que tú estás manejando. Y bueno, y hablando de eso, ahorita se me llegó una duda también en Sí. cuestiones legales que, por ejemplo, dices, no, pues ya no se puede hacer ningún cambio, entonces ya no te acepta el producto, eso ya es cuestión Precisamente, legal, ¿no? precisamente O- para eso es el convenio, por eso te habla de la información documentada, que todo debe estar en la información documentada. Si tú ya lo aceptaste y demuestras que estás entregando un producto con lo que tú has aceptado en ese momento, pues ya legalmente tú tienes la razón, ¿no? Tú lo estás manejando. O sea, por eso es importante que siempre se tenga un documento, por muy práctico que sea, pero que sí te permita decir, esto fue lo que me solicitaron, ¿no? Incluso hasta lo vimos en la parte de Internet, aunque sea un esquema, hay candados que te permitan asegurar que el cliente no se va a echar para atrás, ¿no? Que si no, aquí está, ¿no? Habrá mecanismos comerciales que te permitan decir, ya firmado el contrato de esto, damos por entendido que usted lo aceptó. Incluso hasta yo decía del medicamento, que decía de no haber ningún punto de comunicación por parte de usted, damos por entendido que el servicio que usted solicitó, el producto que solicitó, cumple con las características o es de acuerdo a. Y dice sí. O sea, como que dices, ay, como que voy a hacer de la vista gorda y no voy a aceptarlo, pero te dan un tiempo y te dicen, del hecho de no recibir, la voltean la redacción, ¿no? De no recibir algún comentario, estaremos dando por entendido que sí, que es conforme la orden de pedido que usted nos manejó. Y ahí te amarran y dices, no, pues sí, o sea, ahí sí ya no puedes hacerte ni echarte a correr. Te están amarrando dentro de un esquema comercial a que lo que pediste, pues es lo que tú solicitaste. Dependiendo de cada giro, pero digo, en todos los sentidos, independientemente del giro, lo que sí tenemos que asegurar es que los requisitos del cliente estén bien entendidos, bien claros y que estén plasmados en algo en donde ya tengamos nosotros. ¿Qué es nuestro elemento de entrada? ¿Para qué? Pues para nuestra operación. Es nuestro elemento de entrada para nuestra operación. Llámese logística, llámese directamente maquiladora o operación, pero ya nuestro elemento de entrada, aquí está la orden de pedido, ya se generó la orden de pedido porque ya tenemos un contrato. Bueno, a lo mejor el documento como contrato no es el que pase directamente a toda la organización, porque muy posiblemente tenga datos confidenciales de costos o cosas así, y para salvaguardar ese tipo de información. Normalmente si ya se firma el contrato, a lo mejor en ese momento se está generando una orden de producción y es así, esa orden de producción con todas las características del cliente son las que se va directamente como parte de la hoja de ruta durante todo el proceso. ¿Ok? Sí, Aún está así, bien. por ejemplo, si está la información documentada y si el cliente no acepta el servicio, o sea, aunque haya un registro, una documentación de que sí se haya pedido, ahí que se hace.
Pues básicamente ya te irías a otro nivel, ¿no? O sea, hablar con el cliente. Lo primero es conciliar, siempre es muy importante, ¿no? Más que buscar otras instancias, es conciliar con el cliente. Decirle, oye, digo, ¿por qué razón no me lo estás aceptando? Es que todo esto, es que pasó esto, es que no sé qué razones pudiera hacer que el cliente te haya pedido algo y después ya no lo quiera. A lo mejor tuvo una situación no deseada, alguna situación económica y todo esto, ¿no? O sea, sí hay contrato, ¿no? Pero a lo mejor pudieras buscarte un esquema más como están las circunstancias de tener algunas facilidades o ya prever ese tipo de situaciones y dar esquemas de mensualidades, de pagos o condiciones de esa naturaleza que le permitan al cliente pues tener esa facilidad y de tener a un cliente que se eche para atrás a buscar facilidades y asegurar a ese cliente, pues creo que mejor optaríamos por ver qué tendríamos que hacer, ¿no? O sea, más allá que irte a una instancia legal y decirle, a ver, todo eso, invertirle tiempo, dinero y esfuerzo, mejor conciliar con el cliente y decirle, mira, me pediste esto, aquí está todo esto. No quiero pasar esto al área de jurídico, por favor. ¿Qué te parece que lleguemos a un acuerdo? Es que también mucho depende de tu área de ventas, ¿no? Que diga, mira, tengo esta situación, me pediste esto, no me lo estás recibiendo, yo te lo tengo que entregar porque fue algo que me solicitaste. Vamos a hacer lo siguiente, recíbemelo, fírmamelo y llegamos a un esquema de acuerdo, ¿no? Por la situación que tú quieras, pagos y todo eso y vamos a llegar. Si te pago en un mes, no, en 15 días. Oye, todo eso. Y empieza una negociación, una conciliación con el cliente. Entonces, más allá de traer abogados y todo eso, cuando es necesario, va a ser necesario, eso sí lo aclaro. Pero Sí. cuando todavía hay un paso, como decimos, ¿no? Busca siempre las últimas alternativas. Agota todos tus recursos, todas tus alternativas. Y si puedes conciliar con él, pues a lo mejor te das un pagaré, a lo mejor te firma algo o te da unos documentos que te permitan de alguna manera garantizar el pago de tu servicio. Si esa fuera la situación, ¿no? De otras circunstancias, pues es que ya no lo necesito, sí, pero me lo pediste, entonces ahí sí ya. Y hay clientes que sí te van a decir, no, hazle como quieras. Entonces, el como quieras, pues ya tendrá repercusiones legales que tú tendrás que ver en tu organización. Y ya con los documentos en mano, por eso es importante el papelito, para que puedas decir, mira, esto fue lo que pasó y todo es lo que se me dio, ¿no? Es básicamente en ese sentido. No sé si hay alguna duda. Ok, gracias. Sí, con confianza, ¿eh? De veras, si no queda claro otra vez, no, no me quedó claro, con toda confianza, buscaremos la manera y las palabras y los ejemplos en su momento para poderlo dejar en claro. Yo tengo una duda. Sí, claro. Entiendo todo lo de la conexión con el cliente en empresas grandes, porque vaya, la totalidad de sus ventas se documenta. Sí, claro. Pero, por ejemplo, en el caso de ser auditor y estás auditando, pues no algo pequeño, pero algo que no Sí. requiera pues contratos en la Ujú, totalidad de sus ujú. ventas. Sí. Estaba pensando, por ejemplo, en una barrotera. Ujú. ¿Cómo, vaya, es que visualmente estás viendo, no existe la comunicación con el cliente, se está atendiendo al cliente? Sí. Pero así de fácil el auditor puede decir, ah, ok, sí se cumple, o tiene que existir una documentación para respaldar eso. Es que mira, en algunos casos sí es correcto, o sea, te hablan, te hacen un pedido, incluso hasta si nos vamos a barrotera, nos vamos de pizzerías, te dejas el teléfono y todo eso, ¿no? Te dan algún dato porque de pronto se levantan pedidos que nadie los atiende o que nadie da seguimiento a los mismos, ¿no? Y a ti te hacen ya buscar una transportación, cargar y todo eso. Y ahí sí, por la característica y por las pequeñas dimensiones de la organización, pues sí tendríamos que buscar algún mecanismo que te permitiera asegurar, ¿no? A ver, en algunos casos te piden hasta el número telefónico, ¿no? Porque a veces hasta te pudieran dar uno falso. ¿O en dónde está su dirección? ¿Entre qué lugares está? ¿En dónde se encuentra, no? Y a salvedad de que sepas todo eso, pues digo, sí tendrías que buscar un mecanismo muy ágil. Aquí tampoco se pretende que hagas como es una venta directa y de un producto ya con ciertas especificaciones, casi casi de catálogo, pues básicamente es como si fueras a comprar a la tiendita de aquí enfrente, ¿no? De decir, en ese tipo de casos, pues no necesariamente tendrías que buscar un esquema de contrato a ese nivel, pero sí de alguna manera, como dicen, tener políticas en las que digan, bueno, saliendo el producto ya no hay reclamaciones, o te lo voy a entregar y a través de un teléfono, a lo mejor, dame tu teléfono y yo te vuelvo a marcar. Disculpe, confundí total, si usted solicitó todo eso, sí, claro, todo eso va de acuerdo, ya su pedido va en ese sentido, ¿no? Aparte de asegurar los tiempos y que le informes el estatus de su pedido, también tú te estás asegurando de que no sea un lugar ficticio, de que sea una situación compleja. En algunos lugares, fíjate que cuando es incluso así,
No es el caso, pero algunos cuando te dicen, oiga, voy a necesitar esto, y alguien va tomando nota, y te dicen, ok, sí, adelante. Entonces dicen, bueno, usted pidió, solicitó esto y eso, y ¿sí tiene algún correo? Sí, y eso no aplica en la que había comentado. Usted solicitó esto, usted solicitó esto, solicitó esto, solicitó esto, sí, sí, adelante, ok, aquí está. Ok, le mando por correo y ya te ponen por correo, solicitó todo esto, y el hecho de que no haya algún comentario al respecto da por hecho que usted acepta los productos y servicios, los productos que ha solicitado. Y con eso es un elemento, porque tiene una cláusula también que te hace ver de esa manera. Y si tienes que ir a algún esquema de confrontar a tu cliente porque no lo quiere aceptar, pues tendrías algún elemento. En algunos casos, pues sí es muy difícil, ¿no? O sea, como la parte de la barrotera que digas, algún mecanismo, a lo mejor hasta con una cotización, en una nota que diga, oiga, ¿cuánto esto es lo que cuesta y todo eso? Sí, adelante y todo eso. Entonces, a lo mejor te la mandan hasta con anticipación, me permite algún correo y ya le mandas la información. Oiga, ya le envié el correo, está aceptado todo eso, sí, adelante. Entonces, en el mismo correo, fíjate que la redacción es muy importante, dice, de acuerdo a lo platicado vía telefónica, usted solicitó este siguiente pedido, por medio del presente, te lo informo que estas son las características del producto que usted está requiriendo. De no ser las características, agradecemos que nos lo notifique por este medio. Y si no hay una notificación, se da por hecho de que lo estás recibiendo, de que estás aceptando esa situación. Sí es complicado en esa parte, ¿no? Por el tipo de dimensiones de que es más un negocio pequeño que pudieras asegurarte, pero digo, algo pudiera surgir, ¿no? Digo, en la creatividad del negocio algo se pudiera dar, ¿no? No sé, alguna nota, alguna cotización en donde firmes tú y digas, ¿esto es lo que pidió? Sí. ¿Me lo manda, por favor? Sí, claro que sí. Fírmeme aquí en mi nota o en mi cotización de que acepte este pedido para que yo se lo lleve. Ya de alguna manera tratas de buscar la manera o la forma cuando te reciben el producto. Si hay algún riesgo, pues sí, como una pizzería, ¿no? De que no te abran el cote y regreses con la pizza. Pero tendríamos que buscar algún mecanismo que sea lo más eficiente, aún por las dimensiones de la organización. Okay. ¿Sí? Gracias. Sí, sí. Sí. Bueno, jóvenes, vamos a ver. Les envié por chat un documento, ¿sí lo pudieron recibir? No, profe. ¿No lo recibieron? Sí, El plan ya. de calidad. Sí, Exactamente. A ver, ¿quién dijo mentiras? A ver, que levante la mano. ¿Quién dijo mentiras que no lo recibió? Bueno, la realidad es que vamos a trabajar por equipos, lo importante. A ver, bueno, les doy gracias por su atención en el tema de la presentación, ¿ok? A ver, Yo tampoco lo recibí, profe. ¿No lo recibieron? En el chat. Está en el chat. Está en el chat. Yo tampoco lo recibí. ¿Qué pasó, No, no me jóvenes? aparece en el chat, profe. Sí, a mí tampoco. profe. A mí tampoco. No digan Es un bot. mentiras, Es que no lo recibimos. Los estoy grabando. No digan No, a mí mentiras. tampoco me llegó, profe. Ahorita 100% real, no fake. Les voy a decir, a ver, no digan, no, dejen quito la grabación para que no me digan, no. Lo pueden enviar al chat de WhatsApp, por favor. ¿Tienen un WhatsApp de todo el equipo? Ahí está, miren, ya apareció Lionel por ahí. Sí, ya nos llegó, ya nos llegó. Ya ven, Gracias. ya ven. Requisitos del cliente, ya me aseguré y les dije, el que no lo haya recibido, ya nada de echarse para atrás. A ver, dejen de... Voy a dejar de... no, perdón, ¿cuál voy a dejar de compartir? ¿Quieren tomar un receso? Ya para que regresemos con todo con el... Bueno, déjenles explico y hacemos el receso, ¿sale? Para que yo también me permita hacer los grupos y toda esa situación. Va. ¿Qué es lo que les mandé, jóvenes? Vamos a hacer el ejercicio. El 8.1 y 8.2 de lo que pide la norma ya lo vimos. Ahora, a ver... No. ¿Pueden ver este documento todavía? ¿Lo pueden observar? El que yo estoy proyectando. Sí. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Para eso les pedí al inicio, o ahorita para los que todavía no lo han considerado, que ya están trabajando en equipos. Por ahí vieron alguno que iniciaba su número con 10. Entiendo que entonces hay alrededor de 10 equipos con los que han estado trabajando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aparte de que les solicité que cada uno se numere al inicio de su nombre con el equipo con el que ha venido trabajando, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cualquiera que sea, para que los pueda clasificar y podamos hacer ahorita la división de los equipos en las diferentes salas. Vamos a trabajar con un plan de calidad.
Este plan de calidad, ¿qué es lo que pretende? Pues en cierta forma, hacemos la acotación. Recuerden que como parte de la actividad, el 8.1, lista de verificación del 8.1 y 8.2, ¿ok? Ya es un acuerdo. Lista de verificación del requisito 8.1 y 8.2. Ahora, este plan de calidad que vamos a hacer en ejercicio es muy práctico, es muy básico. Sin embargo, lo que quiero es que empiecen a trabajar sobre ese análisis de lo que vimos ahorita. Recuerden que en el 8.1, ahora nos regresamos un poquito al 8.1. En el 8.1 lo que vimos es planificación y control operacional. Y decían, oigan, ¿y dónde lo podemos planificar? Pues en algún documento en donde te diga qué es la planificación. Es la indicación de actividades que se van a hacer con una secuencia, con quiénes son los tiempos, los responsables y tener un resultado esperado. Perfecto. Esa es una planificación, algo que queremos hacer, ¿qué necesitamos hacer? Y planificamos para todo, ¿eh? Si ahorita organizamos algo, decimos, nos vamos a ir de pachanga, te aseguro que ahorita organizamos y decimos, vamos a planificar en dónde nos vemos, qué recursos necesitamos, pues dinero, un carro, un chofer resignado y lo que quiera, ¿no? Lo vamos a llevar a cabo. La casa. La casa, la música y todo, ¿no? Y todo eso, y taxi para la salida y bla, 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 bla. Y los permisos y todo eso. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es un plan de calidad que tiene los siguientes objetivos. Si no mal recuerdo, yo se los proporcioné, creo que en Word, para que pueda ser editable y lo puedan trabajar. Entonces, aquí este plan de calidad va a terminar en equipo. Van a determinar el nombre de un proceso. Van a escoger un proceso de lo que ustedes quieran. Un proceso operativo, si quieren uno de... Si es administrativo es porque a lo mejor el giro de la organización se enfoca a eso. Escojan un proceso. Ustedes debatan y escojan un proceso que sea práctico, entendible y en el que todos puedan participar, ¿ok? Puede ser algún proceso de alguien que ya trabaja en una empresa o puede ser un proceso que ustedes definan y que ustedes en ese momento estén creando, ¿ok? Ese es abierto, de acuerdo a lo que vieron también en Canvas y todo eso, ustedes pueden aprovechar eso y decir, vamos a definir un proceso. Ahora, a este proceso le van a señalar cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese proceso? La elaboración y tal de esto, tal. A veces puede ser muy de la mano con el nombre del proceso, el objetivo, ¿no? El alcance. ¿Cuál es el alcance del proceso? ¿De dónde hasta dónde? El alcance desde si es de ventas, desde la comunicación con el cliente hasta la firma del pedido, hasta la orden de producción. Si es de producción, desde la compra de la materia prima hasta la elaboración del producto. Ustedes van a definir hasta dónde va ese alcance de ese proceso. ¿De dónde hasta dónde? Y tengan muy en cuenta eso, ¿sí? Como tip, el alcance normalmente puede ser el último o puede ser el primero, porque dentro del cuadro que vamos a ver, ahí les va a determinar un elemento de entrada y la última etapa. Ahora, en este pequeño plan de calidad, en este pequeño formatito, en la columna de la etapa, viene para poder elaborar un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo selecciona normalmente aquí ¿cuántos? 6 etapas. No les pido más, por lo menos 6, 4, 5, 6 etapas, por lo menos 5 o 6 etapas que puedan incluir en su proceso. Sean muy prácticos. Aquí deben de poner, obviamente de acuerdo aquí al diagrama, pues recuerden que los óvalos es parte inicial y final del proceso, los cuadritos una actividad puntual y si hay algún rombo, si es que hay algún rombo, pues es alguna decisión que se tenga que tomar. Pero váyanse normalmente a 6 etapas si gustan por los tiempos y que podamos manejar. 6 etapas de un proceso que ustedes hayan diseñado. Y en cada uno de esos cuadritos me van a poner la etapa que se está cumpliendo en cada uno de estas actividades. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Recuerden, si tienen dudas, yo doy por hecho que todos están entendiendo. Si hay alguna duda, por favor, coméntenla, ¿sí? Ok, entonces en la primera columna vamos a describir nuestro proceso en esas etapas, con este diagrama de flujo bien bonito. En el segundo dice elemento de entrada. Y aquí puede ser información o material, dependiendo del proceso que ustedes estén solicitando. Y si se dan cuenta, al final hay algo que dice elementos de salida. ¿Qué está indicando? Que en el renglón número 1
que en este renglón número 1 hay un elemento de entrada de algo, una información, una orden de compra, pero al concluir esta etapa, como elemento de salida, ya sufrió alguna transformación si es solicitud, a lo mejor es una solicitud revisada, o sea, no puede entrar una solicitud y salir una solicitud. Debe de haber alguna diferencia. Solicitud previa o solicitud autorizada, o solicitud normal o una solicitud, o elaboraciones de cotización y cotización elaborada, o un producto con tales características y aquí va a salir ya el producto con otras características. Ese es el elemento de entrada y ese es el elemento de salida para la primera actividad, el número 1, que es de manera horizontal. ¿Sí me explico? Puede entrar incluso un documento y puede salir a lo mejor un producto con ciertas características. Producto precalentado, producto horneado, algo por el estilo, dependiendo de la etapa que estén haciendo. El responsable, pongan una función que ejecuta o funciones que ejecuta la actividad. A lo mejor es un vendedor, a lo mejor es un operario, a lo mejor es el área de producción. Pongan una función en cuanto al perfil. No quiero nombres, obviamente. Quiero una función, operador, ejecutivo de ventas. Y si ustedes van a sugerir a alguien, si es un proceso que ustedes quieren crear, pónganle el nombre que ustedes quieran a la función que tengan que hacer o las funciones que tengan que intervenir. Pero que haga la actividad número 1. Recuerden que apenas estamos ahorita solamente en el renglón número 1. En la siguiente etapa dice información documentada de referencia. Y aquí lo que vamos a poner es el soporte documental para consultar cómo se desarrolla la actividad. Aquí podemos poner dos elementos. Podemos poner incluso la información documentada, procedimiento tal, o vea orden de compra, o ver especificaciones del cliente, o ver especificaciones del producto. Algo que nos ayude como referencia para que se cumpla esa etapa del proceso. Incluso hasta pueden poner algunos registros que ustedes necesitaran. Recuerden que esta información documentada puede ser incluso hasta normativa, norma oficial mexicana, tal, o puede ser algún otro documento de referencia. Especificaciones del cliente, especificaciones del producto, lo que ustedes, o procedimiento. Si están creando algún documento, pónganle procedimiento para tal. O sea, pónganle sean creativos, pongan el nombre de algo que pudiera servir para apoyar esta etapa. Esa es información documentada de referencia. Tiempos de respuesta. El tiempo en que se puede ejecutar esta actividad de esta etapa en particular. Una orden de compra, a lo mejor 2 horas, 1 hora, 40 minutos. A lo mejor hay cosas que son de 5 minutos, a lo mejor son cosas de 1 día, de 2 días, dependiendo de la etapa que se esté manejando. Pongan un aproximado, tiempos de respuesta, para saber más o menos cuánto se lleva cada actividad en cada etapa. Recursos necesarios. Aquí no es necesario que me pongan de todos, solamente los necesarios. Aquí como ejemplos pueden poner, para esta etapa en particular se requiere personal calificado en tal, o pueden poner infraestructura, se necesita, o se pueden poner equipo de seguimiento y medición, o necesitan algún montacargas, o necesitan algo que se pudiera manejar, algún esquema tecnológico, se necesita un software, se necesita algo aquí, se necesita una impresora o algo por el estilo, o algunas cuestiones de materiales o financieros. Dependiendo del servicio, de la etapa en la que estén, pueden poner cuáles son los recursos que necesitan para cumplir con esa etapa. Cualquiera de estas posibilidades que pusimos como ejemplos. ¿Ok? Y el criterio de aceptación es precisamente lo que estábamos viendo en la parte del control operacional, cuando decimos pasa o no pasa, ¿cómo sí puede pasar para que sea un elemento de salida? ¿Qué tienen que hacer? Un punto crítico, que tenga temperatura de 300 o que tenga la dureza de tal, lo que digo es que ustedes manejan unos términos muy interesantes. Entonces, ahí pueden poner algún requisito que digan, con esto cumple para que sea un elemento de salida. Y pueden poner condiciones, criterios, qué es lo que debe de cumplir ese documento o ese subproducto para que pueda ser un elemento de salida. ¿Qué es lo que necesitan para que se pueda aceptar? Y por último, como ya lo habíamos manejado de manera inicial, el elemento de salida. ¿Qué es lo que resultó en esta primera etapa de su elemento de entrada? ¿Qué es lo que resultó? Entró una orden y salió un semiproducto. Ok. ¿Por qué es importante el elemento de salida?
Porque ese elemento de salida se vuelve el elemento de entrada para la etapa número 2. O sea que lo que salió aquí se vuelve elemento de entrada para el renglón número 2, que es otra etapa. Y a lo mejor ahí es pintura. Bueno, entonces ya obtuvimos un producto arriba, un metal, y ahora lo vamos a mandar a pintura. Entonces el metal se vuelve el elemento de entrada y posiblemente el elemento de salida sea la lámina ya pintada, porque si estamos en la etapa de pintura, pues el resultado en esa etapa. Y después de esa etapa de pintura, a lo mejor ese se vuelve un elemento de entrada para la siguiente, que sea corte. Entonces esa lámina pintada se vuelve elemento de entrada para la siguiente etapa y va a salir una pieza cortada. Y a lo mejor esa pieza cortada para la siguiente etapa es la entrada, pero sale una pieza ensamblada. Y a lo mejor allá pasa con las características hasta que obtengamos el producto final, que es una pieza galvanizada, pintada, con las características del cliente. Una placa, por decir. Ese es el ejercicio que necesitamos hacer. Recuerden que el elemento, aquí hago hincapié, que el elemento de salida es el elemento de entrada para la siguiente etapa, dándole secuencia aquí a su flujo de procesos. Y así hasta que todos los elementos, digo, habrá campos, ¿qué podría ser? No, en realidad no veo campos. Una vez en un ejercicio por ahí, algún campo sí quedó como que muy, ¿cómo se llama? Como que dijeran, es que aquí no hay decían, es que aquí en el campo, ¿qué le pongo si no hay nada que lo pueda manejar? Yo siento que todo el plan de calidad debe de estar lleno, todos los campos de los cuadros que están aquí deben de estar llenos, debe tener alguna referencia, porque todo lleva tiempo, recursos, criterios de aceptación, información documentada. Nota, la información documentada incluso puede ser un procedimiento que sea para todo el proceso, ¿eh? O sea, o puede ser un procedimiento, un instructivo para cada una de las etapas. Pero de pronto hay un procedimiento que puede abarcar todas las etapas del proceso del 1 hasta las 6. ¿Qué dudas tenemos, jóvenes? Parecía un ejemplo básico, pero sí quiero conocer su interacción, quiero saber cómo trabajan en equipo y quiero saber lo que pudieran, en dos opciones. Ojalá nos permitamos por lo menos tener una presentación de un equipo y si no, pues yo ya lo recibiría para ver. Pero lo que quiero es que me entreguen este plan de calidad de un proceso con el objetivo, con alcance y con todos los cuadros llenos de todas las etapas y con todas las columnas que por lo general lo que nos está pidiendo la norma, recursos, criterios de aceptación, información documentada, responsables, todo esto. Esto es lo mínimo. En otro plan de calidad ustedes pueden complementar todas las columnas que necesiten, ¿eh? O sea, básicamente. ¿Dudas, jóvenes? Porque ya los voy a dividir en equipos. Ahora sí, quiero que todas las dudas que tengan, por favor, las plasmen en este momento. Sí voy a tratar de tener, ¿qué les pudiera decir? Prefiero que, no tengo ningún inconveniente en meterme a los grupos, estar viendo si tuvieran dudas, pero yo también necesito que dentro de su comprensión no sea como cuando dejamos tarea, que dijimos, tarea, ok, sí, ya cuando salimos, oye, ¿entendiste la tarea? No, es que no la entendí. Entonces, tengan esa confianza ahorita, porque a lo mejor les voy a hacer claros, y ese es también parte del ejercicio, cuando lo hago presencial. Ahorita que es de manera virtual, en el trabajo solamente les van a decir una vez, ¿está claro? Sí, y si es su jefe les va a decir, ¿está claro eso? Sí. Y al ratito no hay nada de que, ay, es que no me quedó claro esto, ¿me puedes explicar esto? Es una indicación, ¿te quedó claro? Sí, hazlo. Entonces también vamos a adoptar ese compromiso ya profesional como si estuviéramos en una organización. Estamos en clases lineales, sí, yo lo entiendo, pero también ya quiero que este compromiso, ya están a un paso de ser ingenieros, ya es un trámite administrativo, si lo viéramos de esa manera. Entonces todo su conocimiento ya no puede tener alguna situación de afectación, si no, ¿cómo se llama? Porque no quedó claro, ¿eh? Por eso yo digo, lo voy a preguntar por atención con ustedes, pero ya estamos hablando de un esquema profesional. ¿Quedó claro cómo llenar, o mejor dicho, para que no todos me digan que sí, ¿hay alguna duda sobre el llenado de este plan de calidad? Hablen ahora o callen en hora y media.
Ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí? Bueno, tengo yo una duda. Sí. En la etapa se están marcando distintas figuras que Ujú. son tal cual de un diagrama de flujo, donde Sí. viene el inicio, proceso Ajá. y los rombos que son de decisión. Sí. En este caso, donde están marcados los rombos, sí me queda un poco de duda qué es lo que sería el elemento de entrada. Como usted nos explicó, Ajá. de manera necesaria para darle flujo al proceso, Ujú. el elemento de salida del proceso anterior, es decir, por Ujú. ejemplo, de la fila 3, tendría que ser el Ujú. elemento de entrada a la Ujú. decisión en la fila 4. En la que se, ajá, y la decisión o el elemento de salida. Digo, el rombo lo puse yo como parte de una especificación. Aclaro, no quiere decir que forzosamente en la No etapa 4 necesariamente debe de tengan tenerlo. que tomar decisiones. Sí, no, digo, solamente lo puse como una manera de ejemplificar. Pero Sí, si ustedes lo perfecto. manejan y todo eso, pues el elemento de salida debe de ser cuál fue el resultado de la decisión que se tomó en ese sentido. Sí, Totalmente de digo. acuerdo. Nada más ahí tendría una duda, por ejemplo, si la Ujú. decisión en el punto 4 sería revisar, ahorita hice un ejemplo acerca de una lámina Ujú. pintada, ¿no? Ajá. Entonces, Ah, te tomaste el mío, yo me tomé el tuyo, ¿quién fue? bueno, tal cual, si la decisión fuera revisar, bueno, revisar la lámina o la lámina está en condiciones correctas, ¿no? Que esa Ajá. fuera la Ujú. etapa 4 en el Ujú. rombo. El elemento de entrada sería la lámina pintada Ujú. y entonces el elemento de salida tendremos que poner lámina pintada revisada. Mira, a lo mejor en esta parte del rombo, a lo mejor te puede ayudar, más que poner un rombo, a lo mejor te puede ayudar en el criterio de aceptación. ¿Qué es lo que necesitarías para aceptar? A lo mejor es una actividad normal. A lo mejor, supongamos que en el criterio de aceptación, casi todos los criterios de aceptación pudiera ser un rombo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Porque el rombo te va a decir pasa o no pasa, si cumple o no cumple. Aquí lo puse como un diagrama para ejemplificar. Pero básicamente los rombos en este caso, básicamente estarían, si pudiéramos colocarlos en algún lugar, serían en los criterios de aceptación. Entonces, más que lo pongas en el rombo, ponlo en los criterios de aceptación, que debe de tener ciertas características esa lámina pintada y todo eso. De lo contrario, sabemos que no va a ser el elemento de salida. Si no cumple con esas características, automáticamente los criterios de aceptación optamos por nuestro procedimiento de producto no conforme, salida no conforme, y lo estaríamos rechazando, ¿ok? O sea, tal vez el rombo no lo manejen tanto en la etapa, sino pongan sus criterios de aceptación en la columna correspondiente, que eso sí les permite hacer el filtro sobre aquellos, como dice ahí, aquellos puntos críticos de tu operación. Que no tenga, que digo, tú sabrás los términos, que no tenga burbuja, que no tenga impurezas, que esté fresco, que esté precalentado. Digo, ustedes sabrán, dependiendo del proceso. Pero más que nada, el rombo yo lo ubico que estaría dentro del criterio de aceptación. Aunque no lo pongan ahí como rombo, Sí, obviamente sabemos que de ahí no puede pasar al elemento de salida porque va para atrás, porque no está cumpliendo con el flujo del proceso. ¿Sale? Para que no haya alguna confusión en el rombo en la etapa, cuando también podría ser el criterio de aceptación en el que les permite tomar decisiones si pasa o no pasa. Ok, entonces, bueno, en la medida de lo posible, Ajá. perdón, en la Ajá, medida de lo sí. posible, tratar de evitar usar el rombo y en dado caso que queramos usar el rombo como una decisión, la información que queremos poner en la columna de etapa como rombo la pasamos como criterio de aceptación. Como criterio de De acuerdo. aceptación. Digo, Perfecto. puede ser llenado de muchas formas, ¿no? O sea, si hay que tomar decisiones, se toman y pongan el rombo y es válido. Eso sí, no hay ningún problema. Lo que digo es que a lo mejor ahí le tengamos que poner algunos anexos a su programa, a su plan, o algún asterisco donde diga el rombo, esa decisión y se pueda complementar. Es válido, o sea, ahorita solamente lo hacemos por cuestión de tiempo que es práctico. Pero ya en la práctica puede ser súper ampliado esto y esto sería lo mínimo que les pedirían en una organización, ¿eh? En dado caso, por ejemplo, en esa etapa sería por ejemplo, una revisión, ¿no? Entra tu lámina, como había dicho el compañero. ¿Quién es el responsable? ¿Quién la información documentada para comparar? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta de esta revisión? Los recursos que necesitas, equipos de seguimiento y el criterio de aceptación. Fíjate que así está. El criterio de aceptación debe de cumplir con tales características. Y el elemento de salida es esa pieza regresada. Si no cumple, pues... Si se regresa al proceso anterior o a los procesos a la etapa,
regresa a la etapa 3, por decir. Esa es la parte de la creatividad, digo. De pronto pareciera sencillo, sí vas a tener algunos detallitos, pero créanme que ya a su nivel, a su competencia, esto es algo que ya sería muy práctico que pudieran manejar, ¿ok? Sí, la decisión se tomaría básicamente al final de la misma etapa 4, ¿no? Sí, el elemento de salida es que si se aceptó o no se aceptó para que pueda pasar a la siguiente etapa, ¿no? Sí, o sea, bueno, por eso es la parte interesante aquí, que lo van a hacer por equipos, para que puedan debatir, para que puedan manejarlo, y este va a ser el resultado de su trabajo en equipo, ¿no? Y también, ¿qué decía? Perdón, del alcance. El alcance es de dónde hasta dónde. El alcance, si ustedes definen aquí, puede ser, es que en algunos casos me dicen, desde la recepción de la materia prima hasta la etapa 6 que la entrega. Pero de pronto el elemento de salida, me ponen hasta la elaboración de la pieza, y el elemento de salida, entrega al cliente en sus instalaciones. Entonces, o el alcance es solamente la operación, o el alcance también es hasta la entrega al cliente en sus instalaciones. Por eso el alcance normalmente lo dejan hasta el final, que digan, la etapa es desde tal hasta tal. Y si al final dice producto terminado, el alcance va a ser producto terminado de esta pieza. Pero en algunas ocasiones se confunden y ponen producto terminado en las 6, y en el elemento de salida me dicen, entrega al cliente en sus instalaciones. Entonces, ahí el alcance ya no sé si es hasta el producto terminado o es hasta que se entrega a sus instalaciones. Sean congruentes con lo que están escribiendo, aquí lo que han definido en su proceso, como el último elemento de salida. Su elemento de entrada con el elemento de salida final de la etapa 6 es lo que debe definir su alcance, y que sea congruente con su diagrama de flujo. ¿Sí? Para la pregunta profesor, que me habían hecho. entonces, ¿ese se entrega en equipo y la lista de verificación también es en equipo? ¿Las dos van a ser en equipo? ¿Cómo les están pidiendo la lista de verificación? ¿Individual o en equipo? Pues es que la mayoría de los profesores es en equipo. Nada más entrega una lista de verificación por equipo y nada más le envía le envía nada más un integrante. Creo que ustedes nada más es el único que nos ha pedido. Híjoles, qué feo yo, ¿verdad? Bueno, no, es que sí entiendo que como la están haciendo por equipo, pero entiendo que todos la tienen, porque al final la evaluación, aunque sea independiente, pues todos deben de tener toda la lista de verificación. Ok, vamos a respetarlo, vamos a hacerlo por equipo, tanto la lista de verificación como su plan de calidad. Me lo van a tener que mandar a mi correo, ¿ok? Ok. ¿Y todo se envía hasta la próxima semana? Durante la semana, antes del siguiente sábado. Ok, profe, gracias. Si lo terminan ahorita y todo eso, pero aclaro, no está terminando la clase ahorita porque nos vayamos a sesiones, estamos trabajando en todo eso y ya después regresamos, vemos el avance, si podemos ver alguno, si no de lo contrario, por los tiempos, si no de los contrarios, vemos el avance, lo platicamos, lo vamos comentando, pero yo creo que sí, por lo menos uno sí podemos ver, uno que podamos seleccionar al azar o que esté concluido, ya definimos esto. Okay. Vamos a tener 1 hora de trabajo, esto en 1 hora lo deben de terminar. Si en el trabajo te dicen en 1 hora, tu jefe te dice en 1 hora lo debes de tener listo y entregado y todo eso, ¿no? Así que busquen un proceso interesante en el que todos puedan aportar, trabajen todos, los voy a dividir en salas. Y nada más, por favor, alguien de su equipo que sea el que vaya poniendo todo lo que ustedes vayan manejando para que cuando lo presentemos, esperemos que los tiempos nos puedan ayudar por lo menos a uno, o para cuando me lo hagan llegar, pues ya, si nos apuramos ahorita ya no tendrían que hacer como tarea, sino ya prácticamente lo tendríamos listo nada más para juntarlo y enviármelo a mi correo junto con su lista de verificación, ¿ok? Disculpe, yo tengo una duda. Sí, claro. Bueno, ¿le puedo subir un poquito al documento? Es que, bueno, hasta arriba dice proceso, ¿no? Sí. Bueno, aquí pues tengo entendido que se involucran varias áreas, ¿no? O sea, o lo que también se podría llamar varios procesos. Ahí, ¿Cómo se llama el nombre del proceso? Pone el nombre al proceso. Proceso de producción, proceso operativo para elaboración de lámina galvanizada, proceso de elaboración de proceso de ventas, Pon el nombre al proceso. Aquí básicamente pongan el nombre como tal. El objetivo, ahí sí definan qué es la intención de ese proceso. Qué es lo que quieren que cumpla este proceso. Y el alcance de dónde hasta dónde va. Pero el proceso, pónganlo, aunque involucre varias áreas, ¿cómo vamos a ver las áreas? Cuando pases al responsable, ahí te vas a dar cuenta que es un área de ventas, a lo mejor un área de producción, un área de mantenimiento. Todas las áreas es donde se va a relacionar.
pero aquí lo estamos viendo bajo enfoque a procesos, no lo estamos viendo aislado. A lo mejor un proceso que ustedes identifiquen puede ser todo del área de ventas o todo del área de operación, es válido. Para casos prácticos como ahorita es válido. Ya cuando ustedes lo lleven a la práctica en la operación, en la organización, se van a dar cuenta de que a lo mejor tienen que hacer uno más largote o tengan que hacer varios que lleven una secuencia para cada una de las etapas de los procesos. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Esto prácticamente es como la descripción general de procesos. Es que Puede nosotros ser. hicimos una y prácticamente era lo mismo. Es lo único que cambia es la parte de las etapas con el diagrama. ¿En dónde hicieron uno ustedes? Creo que lo hicimos cuando vimos el requisito 4. Ajá, pero aquí si se dan cuenta, aquí es un diagrama, el 4 es un diagrama de procesos. Sí, sí, El diagrama de procesos establece interacción, secuencia de un proceso o la interacción de varios procesos y solamente cómo interactúan entre ellos y cuáles son los necesarios para la organización. Aquí ya vamos a seleccionar de esos necesarios para la organización, vamos a seleccionar uno. Ah, no, Ventas, sí, sistemas, mantenimiento. Ajá. Es que el otro también era así, uno nada más en específico. Ajá, vamos a manejarlo. Pero ¿y también tenía algunas columnas como las que estamos manejando o tenía otras diferentes? Sí, de hecho es muy parecido. Por ejemplo, teníamos fuentes de entrada, entradas, actividades, resultados, destinatarios, recursos humanos, infraestructura y tecnologías y documentos de registro. Sí, o sea, el anterior es muy basado a lo que es el diagrama de flujo que está incluso en su ¿cómo se llama? En la norma, que dice fuentes. Es el diagrama de flujo como lo pide la norma bajo el diagrama de procesos, es así como está en su norma, como lo vieron. Aquí lo que quiero más que nada es reforzar ya la parte operativa, por eso les pido que seleccionen ya un procedimiento, un proceso operativo. ¿Puede tener ciertas características? Sí. ¿Es muy similar? Sí. Pero lo que necesito aquí es que ustedes lo complementen. Ah, perdón, me faltaba un punto que les quiero adicionar, que no está aquí. Dentro de estas etapas, por favor, seleccionen alguna. Dentro de las etapas, seleccionen a la etapa que será un elemento más, en la etapa más crítica de su proceso. Me van a seleccionar la etapa, ya sea sombreado con algún tipo de letra diferente. Dentro de las 6 etapas, seleccionen o sombreen con otro color la etapa crítica de su proceso. E identifíquenme, no en el cuadro, pero sí ya en el texto, identifíquenme el riesgo que pudiera tener, los riesgos identificados en esta etapa. Por lo menos uno. Identifíquenme un riesgo identificado en esta etapa. Ya basado en el 6, identifíquenme un riesgo de esta etapa crítica que ustedes hayan identificado. Y para que lo podamos concluir y cerrar, pónganme por lo menos 2 controles que ustedes aplicarían para mitigar ese riesgo que se identificó. Lo vuelvo a aclarar. Dentro de esas 6 etapas, como ahorita lo comentaba el compañero, para darle una particularidad, me identifican la etapa que tiene mayor nivel de riesgo, la identifican con algún color, letra, como ustedes identifican, y al final me indican cuál es el riesgo que se pudiera presentar, y por lo menos háganme la propuesta de 2 controles para mitigar ese riesgo en esa etapa, bajo el enfoque, bajo el pensamiento basado en riesgos. Esa es la intención nada más, para darle esa particularidad a esta actividad. Repito, etapa crítica, cuál es el riesgo que se pudiera presentar y 2 controles para mitigar ese riesgo. Perdón, compañero, te interrumpí. No sé si había algún otro punto que nos estabas especificando. Sí tiene ciertas particularidades, obviamente, pero aquí el punto es, incluso, les voy a sugerir esto. Ya sé que hubo procesos, actividades que pueden ser repetitivas en algunas, o con algunas similitudes, mejor dicho. Entonces, lo que les recomiendo es que no ocupen el mismo proceso. Busquen otro nuevo. Adopten otro nuevo. Dense la oportunidad de crear. No es la intención de que me lo entreguen porque Jaime así lo pidió. No. Dense la oportunidad de crear un nuevo proceso. Y vamos a hacer este proceso. Órale, pues vamos a hacerlo. Vamos a crearlo. Entre más ejercicios prácticos tengan, que es lo que nos han pedido, les aseguro que la comprensión y la elaboración en su momento va a ser mucho mejor.
Entonces, échese un proceso nuevo. Si ya tuvieron un ejercicio similar, busquen otro y háganlo bajo estas características que estamos viendo ahorita. ¿Les parece? Ok, gracias, profe. Al contrario, gracias por tu comentario. Ahora sí, todos, por favor, con su número de proceso al inicio de su nombre. Voy a dejar de compartir porque ya ahorita sí ya tienen este documento. Y bajo este documento vamos a tener una hora desde el momento en que dejar de compartir. Puede haber. Ok. Ahora sí, voy a hacer los grupos